Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, no te preocupes si algunos no creen en ti. No hay obligación, amigos, por parte de los que nos rodean de creer en lo que nosotros somos y hacemos. ¡Qué bendición para quienes tienen suficiente gente que cree en ellos a su alrededor! Pero vamos, que pedir esto en todos los sentidos y al 100%, me parece que sería pedir demasiado. Lo que sucede en términos generales es que nos tocará ver rostros incrédulos, escuchar comentarios que no nos favorecen y hasta burlas sarcásticas en relación a lo que somos y hacemos. Pero todo eso hay que aprender a superarlo, amigos, sin nada mejor que irse de la mano de Dios. Así es que este es nuestro tema, no te preocupes si algunos no creen en ti. Y hombre, yo diría que para consuelo, escuchen una escritura que indica que ni aún Jesucristo encontró que sus propios hermanos, porque tuvo hermanos en lo natural, para los que no sabían, ni sus propios hermanos creían en él. Dice el Evangelio de Juan capítulo 7 y versículo 5 lo siguiente: porque ni aún sus hermanos creían en él. El texto está en un contexto amplio donde hay una fiesta especial religiosa de los judíos, todo mundo va a ir al templo, y sus hermanos comienzan a azuzarlo y a decirle en tono sarcástico: vamos, si tú quieres hacerte famoso, entonces tienes que promoverte e ir a donde está la gente. Pero en realidad dice la Escritura, y dice el autor bíblico, que decían esto precisamente porque sus hermanos no creían en él, que hay quienes nos dan consejos pero más bien riéndose por dentro, ¿no es cierto? Bueno, esta escritura nos muestra la realidad, que si ni los propios hermanos en lo natural, hermanos de sangre de Jesucristo, no creyeron en él, significa que tú y yo no podemos esperar entonces que absolutamente todo el mundo crea en nosotros. Creo que nuestra mayor bendición probablemente esté en que nuestra familia, nuestros verdaderos amigos y aquellos que sí valoran, diría yo, lo que somos y lo que hacemos, esos sí crean en nosotros. Pero en el peor de los casos, aunque no hubiera nadie, amigos, tenemos que dejar de preocuparnos, como dice nuestro tema, si algunos no creen en nosotros. Ahora, la pregunta sería, ¿pero y qué hacer? Porque duele, lastima, nos desinfla por dentro, ¿no es cierto? Encontrar la incredulidad de los demás, la burla de los demás, la crítica de los demás, el cinismo de los demás, todo eso duele. Yo creo que tendríamos que ser unos insensibles, duros de corazón entonces. Ya el que te dice, a mí no me importa, en realidad lo que está mostrando es cierta dureza de corazón. Yo digo que nos afecta en una medida u otra, en una intensidad u otra, pero lo importante es qué hemos de hacer ante quienes no creen en nosotros. Pues con esa pregunta vamos a trabajar a partir de este minuto. ¿Qué hacer ante quienes no creen en ti? Primera respuesta: no te ofendas ni te sientas provocado por su incredulidad. Lo reitero, no te ofendas ni te sientas tampoco provocado por su incredulidad. Esto me recuerda cuando comenzaba siendo un aprendiz de pastor. El pastor me ponía a predicar, a otros también. Pero el pastor fue, por esas cosas de Dios, ¿no?, fijándose más en mí y dándome cada vez más responsabilidad, al grado que hubo un momento donde él
pasó de esa posición de pastor a otra posición y me nombró pastor de la iglesia. Pero yo recuerdo unos tíos ahí que se sentaban en la parte de atrás de la iglesia y hasta mis oídos llegaba después de terminados los servicios en la iglesia, cómo ellos hacían burla de mí, imitaban mi voz, mis ademanes, pero por supuesto para hacer fanfarria conmigo, y aquello a mí me molestaba. Y yo creo que dado mi carácter y mi temperamentalidad, más que sentirme herido, yo me sentía ofuscado y me sentía molesto, con ganas de decirle un poco de cosas a esa gente. Hasta que fui entendiendo que no hay obligación y que no tenía yo que darme por ofendido ante aquello, no tenía yo que darme por tomarlo como provocaciones en mi contra. De pronto, así como hacían chistes de mí, lo hacían de otro también, y hasta entre ellos quizás. Así es que aprendí a superar eso, aprendí a no darme por ofendido, porque amigos, hay algo que es ciertísimo: dos no chocan si uno no quiere. Gente puede hablar de ti, gente puede reírse de ti, gente puede verte con incredulidad e indiferencia, pero si tú no te das por ofendido, pues ahí no está pasando nada. Número 2, ¿qué hacer ante quienes no creen en ti? Que su incredulidad refuerce la fe en ti mismo. Este consejo es importantísimo. Que la incredulidad de esas personas, que su indiferencia, que su crítica, en vez de debilitarte, refuerce la fe que tienes en tú mismo. Esto me hace pensar en las palabras de San Pablo en una de sus cartas, su carta a los Romanos, dijo él: ¿tienes tú fe? Y añadió: tenla contigo o para contigo delante de Dios. En realidad, yo no puedo vivir por la fe de otras personas, sería vivir con fe prestada. Y lo cierto es que aunque todo el mundo creyera en ti y creyera en mí, amigo, amiga, con fe prestada no podemos escribir nuestra historia. Tiene que ser con fe propia, con fe personal. Entonces, no es que dé igual que la gente crea en ti a que no lo haga, pero la verdad es que si te toca ver incredulidad en la mirada ajena, que eso, en lugar de lastimarte, en lugar de molestarte, que solo refuerce una responsabilidad que tienes para contigo mismo, y es fortalecer tu propia fe. ¿Qué estoy diciendo? En palabras más sencillas: quien debe creer en mí, soy yo. Quien debe creer en lo que hago, soy yo. Qué bueno si otros creen. Qué bueno si otros me acompañan. Qué bueno si otros te acompañan a ti también. Pero lo cierto es que quien debe creer es uno en sí mismo. Y por supuesto, esa no es una fe orgullosa, sobrada. Es una fe dependiente de Dios. ¿Por qué creo en lo que hago? Porque creo en el amor de Dios para conmigo. ¿Por qué crees en lo que tú eres, en lo que haces? Porque tú crees en su misericordia, crees en su fidelidad, crees que Dios te quiere bendecir. Entonces, es una fe a través de Dios. Primeramente, la fe es en Dios, pero es imposible creer en Dios y no creer en ti, porque entonces, ¿qué estás haciendo? No puedes decir: yo creo en Dios, pero fíjese que es que yo no creo tanto en mí. O sea, no puede ser. Si crees en Dios, el derivado natural es creer también en ti mismo y en lo que tú haces. Así es que la incredulidad ajena refuerce más bien la fe que tienes en ti mismo, en lo que haces. Número 3, ¿qué hacer ante quienes no creen en ti? No esperes confirmación de la gente. Espera confirmación de Dios. Quien tiene que decirte bien hecho o mal hecho, quien tiene que decirte necesitas corregir aquí o allá, no, está bien que la gente te dé una opinión y vamos, no hay que cerrar oídos tampoco, pero en realidad quien tiene que confirmarte y afirmarte es Dios. Es Dios, ponlo a Él y a los demás después. Con esto no te estoy diciendo que te importe un pepinillo lo que los demás opinen. Siempre es bueno escuchar hasta a los adversarios, uno aprende bastante.
Pero digo, quien me confirma es Dios y quien te confirma es Dios. No corras el riesgo ni caigas en el tremendo error de buscar que sean los demás que confirmen la visión de tu vida, tus proyectos de vida, tus sueños, tus planes. O sea, no pueden ser los demás la voz de confirmación. Tiene que ser Dios que confirma en tu corazón, confirma en las circunstancias que estás viviendo, confirma en la impresión que Dios deja en tu corazón. Entonces no esperes confirmación de la gente, sino de Dios. Si Dios te llamó, con eso basta y sobra. Y número 4, con lo que cierro, ¿qué hacer ante quienes no creen en ti? Que su incredulidad, que su indiferencia, que su crítica, que su burla fomente más bien en ti perseverancia. Los obstáculos no deben servir para echarnos a llorar, para detenernos en el camino. Los obstáculos debemos verlos como un estímulo. Eso sí yo lo aceptaría como una provocación que me haga sacar carácter, los obstáculos de la vida, pero la gente y la opinión de la gente solo debe fomentar en mí perseverar, perseverar y seguir perseverando. Entonces lo que estoy diciendo es que ni es la gente que te va a confirmar quién eres tú, a qué Dios te ha llamado, pero a eso le estoy añadiendo algo más, que no es la gente la que va a hacerte perseverar, eres tú. Jesucristo dijo a cada persona, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y se lo dijo a gente en un contexto de adversidad, en un contexto de muy malas señales y signos alrededor. Pero él dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Y perseverar para mí es básicamente la actitud que debe adoptar todo hombre y mujer que, tomados de la mano con Dios, quieren escribir bonito su historia. Eso no es fácil. Hay dificultades, hay adversidades, hay peros, pero si perseveramos, ¿y sabe qué es perseverar? Perseverar es básicamente permanecer. La capacidad de permanencia en lo que eres, la capacidad de permanencia en tus relaciones vitales, la capacidad de permanencia en tu proyecto de vida, en tu llamado. Nadie debe hacerte desistir de perseverar en ese llamado que Dios te ha hecho para escribir tu historia, llegar a tu meta y alcanzar tu destino. Entonces leía del Evangelio de Juan capítulo 7 y verso 5 al inicio, un cuadro que en lugar de desalentarnos nos debiera de dar fuerza interior. Y es el cuadro que muestra que ni aun Jesucristo sus hermanos creyeron en él. Dice Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces suena trágico, suena triste, suena golpeante, suena hiriente. Pero es parte de la vida. La vida es así. Jesucristo dijo que a veces los enemigos de un hombre están bajo su techo y en su propia cama, en algún caso. Entonces, si te toca vivir un poco que así como José, que sus hermanos no creían en él, que boicoteaban su proyecto, quizá no sea necesariamente gente de tu familia quien está saboteándote, pero quizá gente alrededor tuyo y siempre eso produce un impacto. Pues bien, sus hermanos no creían en él. Entonces Jesús sigue adelante y tú igual. ¿Y qué hacer ante quienes no creen en ti? Te di 4 consejos. 1, no te ofendas ni te sientas provocado por su incredulidad. 2, que su incredulidad refuerce la fe en ti mismo. 3, no esperes confirmación de la gente alrededor. Busca confirmación en Dios. Y 4, finalmente, que la incredulidad de la gente fomente más bien tu perseverancia, tu capacidad de permanencia en tu llamado y en tu visión. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No te preocupes
si algunos no creen en ti. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.